Vamos acá. Veamos, vamos a trazar el área y le damos OK. Perfecto. Excelente. Muy bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el inicio del fin de semana? Aunque estemos ya en hora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, perdón, Florence. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted, licenciado? Pues ahí, tranquilo. Digo yo que contento. Ah. Qué alegre. Sí, es un bonito día. Bueno, vamos, solo quiero ver en el chat si me pueden ayudar con lo de la asistencia, poniendo su nombre y número de carnet. Por favor, eso va a ser de gran ayuda. De ahí, veamos. Perfecto, bueno. De los compañeros creo que no están, creo. Muy bien. Lamento un poquito la tardanza, estaba editando lo del evaluado que toca para esta semana. Déjenme desplegar lo de la calendarización así rapidito. Y bueno, ahorita estamos justamente en la semana 3 y tenemos un evaluado para, digamos, estas fechas. No es que exactamente siempre vaya a coincidir con el día sábado, puede ser un poquito después, un poquito antes, pero tenemos ya conceptualizado respecto a las semanas. Entonces, en esta semana toca evaluado y eso es parte de lo que, perdón, tengo aquí en la actividad número 5. Entonces, en la actividad número 5 vamos a realizar un evaluado, el cual permite tener el parámetro de conocimiento adquirido durante la asignatura respecto a la unidad 1. Lo voy a habilitar justamente, terminemos la clase, va a estar habilitado de 4 de la tarde a 4 de la tarde del día de mañana. Veamos. Perfecto. Ahí está. Con lo de la asistencia, excelente. Y solo quedamos pendientes con los compañeros de Nicaragua, que por A o B motivo creo que no están, creo. Franklin sí, yo me acuerdo que era de Nicaragua, también Yoconda María. De ahí los otros compañeros no estoy bien seguro, no me acuerdo. Pero si no, se van a ir agregando o van a ver el video más adelante. Bueno, continuando con esta situación, tenemos justamente lo de la entrega, perdón, lo del evaluado para esta semana. Y como les digo, va a estar habilitado desde las 4 de la tarde del día de ahora sábado hasta el día de mañana. Es un evaluado súper corto, pero también por eso mismo tienen poquito tiempo para poder conceptualizarlo. Poquito entre comillas, porque realmente si se ha estudiado, se ha prestado atención, pues van a tener la respuesta bastante acorde y a la mano. Así que no hay ningún problema. Como mencioné, lo voy a habilitar ya después de que terminemos la clase del día de hoy. De ahí quiero ver, con respecto a las participaciones, pues ya en la siguiente clase se terminan las participaciones con respecto a la unidad 1 y la unidad 2 y ahí sí ya se califica eso. ¿Qué es lo que tenemos adicional? Pues ahora sí he compartido en la actividad número 4, he compartido el esquema metodológico para que ustedes puedan venir trabajando ya el proyecto. Para eso, quiero ver, aquí está, el esquema metodológico, en donde ya habíamos hablado sobre los recursos, eso lo vamos a dejar ya a un lado, pero hubieron un par de cambios chiquititos que quería abordarlos y era
solamente como un poquito más explicativo los elementos que quiero que se evalúen para el trabajo. Uno de ellos es que, quiero ver, wow, yo creo que aquí me equivoqué, creo que me equivoqué, presentación, permítanme, sí, me equivoqué, este no es, este es el viejo. Permítanme, disculpen la situación. Permítanme, si no es acá, debe estar acá. Denme un segundito, yo he cometido un pequeño error acá. No, clases, aquí veamos. Tal vez acá. Qué extraño. Igual lo voy a descargar del otro grupo que ahí está. Sí, está equivocado y yo lo acabo de modificar. Extraño. Ah, este es. Aquí está. Ya lo voy a corregir. Disculpen, lo voy a corregir lo más rápido que pueda porque está malo aquí. Vamos a borrar esto. Tanto en este grupo, en el grupo 2. Vamos a editar ajuste. Sí, hoy sí, en este grupo y ahora en el otro grupo que también estamos, voy a editar. Vamos. Okay. Vamos acá y nos traemos esta información. Veamos. Excelente, ahí estamos. Disculpen las situaciones. A veces un archivo, cuando uno no lo borra, pues, le genera un montón de problemas. Ahí estamos. Muy bien, con respecto al esquema metodológico, como digo, los recursos los vamos a dejar aparte porque ya lo abordamos ligeramente. Solo he cambiado un par de situaciones con respecto a los capítulos. No ha cambiado demasiado con respecto a la información que había manejado antes, pero he tratado de darme a entender un poco mejor con los pequeños cambios que he hecho. Digamos, en cuanto al capítulo 1, hablo de un planteamiento del tema en donde yo ya estoy dando un nombre de este planteamiento. Manual para prevención de riesgos laborales y mejoras continuas del área de recursos humanos para sector X, le he puesto, porque desconozco la empresa o el sector de la empresa en el cual se van a concentrar para el trabajo. De ahí hablo de antecedentes y generalidades de la empresa. Esto puede ser un poquito de la historia de la empresa y de qué se trata la empresa. También hablo de antecedentes de accidentes, si es que han existido algún tipo de manifestación de accidentes en esa empresa, cómo se ha llevado a cabo, cómo
circunstancias que pueden tomarse en cuenta. De ahí los objetivos del trabajo. También, bueno, los objetivos tienen que pasar un poquito más arriba. Solo que aquí los puse ya después, pero es error de ubicación. De ahí tenemos los alcances, delimitar un área a intervenir de la empresa, eso ya habíamos hablado. Puede ser una magna empresa, pero como no vamos a poder abarcar todo, podemos enfocarnos en un sector pequeñito, pero si es una microempresa o una empresita pequeña de un local pequeño, ahí sí, podemos abarcarlo todo. De ahí hablo de el capítulo 2 sobre un glosario, la misión, información de recursos humanos, información del área de seguridad y salud ocupacional y organigrama de la empresa. Eso creo que no cambia. Quiero ver qué otra parte modifiqué. Digamos en esto, yo había mencionado para el capítulo 3 sobre leyes, guías y reglamentos a utilizar, pero también podemos utilizar bibliografía si nos es útil, que sea pertinente respecto al área de recursos humanos y de seguridad ocupacional, al igual que con respecto a los aspectos físicos espaciales, o sea, el entorno, el lugar, la planta arquitectónica. A eso me refiero, y espero que debe contar cómo está actualmente con la señalética que tiene actualmente, o si no la tiene, e incluir fotos para verificar que así es. De ahí tenemos el capítulo 4, donde hablo un listado de necesidades en el área de recursos humanos y de seguridad ocupacional que falta resolver. He tratado de dar a entender un poquito mejor esto porque solo había puesto el listado de necesidades, algo así lo había puesto. Entonces, esto me refiero a que en las entrevistas, y esto voy a tratar de hacer hincapié, no solo obtengan la información de internet porque lo ha publicado de una u otra manera la empresa. Necesito que existan entrevistas, necesito que haya una persona que sea el contacto de ustedes, a la cual le pueden consultar, y esa persona también puede consultar a otros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas necesidades que se tiene en el área, ya sea de personal o puede ser hacia el área de seguridad ocupacional. También para otras áreas, pero realmente el enfoque de esta asignatura es para estos dos puntos. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues vamos a obtener ya situaciones que disparan alarmas respecto a un temor que va a tener esa persona o ese grupo de personas y que quieren que no ocurra ningún siniestro. Entonces, por eso existe este listado de necesidades y va a ser casi solicitado o casi obtenido por medio de las entrevistas. De ahí tenemos un organigrama de relación de recursos humanos con otros departamentos. Este es distinto del organigrama de la empresa. Este se refiere a qué tanta relevancia tiene recursos humanos si es que posee ese organigrama, si es que posee algún departamento de recursos humanos que se enfoque directamente en eso, y cómo es de relevante frente a los otros departamentos. Eso en una empresa normal van a decir, siempre recursos humanos se va a tomar en cuenta, pero bueno, todos sabemos de que no es así, funciona distinto. Entonces quiero saber la realidad de esos momentos. ¿Cómo se relaciona y qué jerarquía, si tiene importancia? Si es solo como maquillaje, entonces también vamos a saber qué sucede ahí. De ahí habla de esquema de espacios en planta y sus conflictos de seguridad existentes. Eso es cuando tenemos la planta arquitectónica, pero adicionalmente a eso, la gente ya de las entrevistas ya le dicen a uno, mire, aquí, digamos, esta esquina es demasiado oscura y no hay ninguna protección metálica y suele haber choques o golpes entre las personas. Digamos, hay ciertos restaurantes que, no de comida rápida, sino que restaurantes, y a veces se tiene unas puertas de doble hoja y que tienen apertura o tienen abatimiento hacia ambos lados. Entonces se abren o se cierran así. La cuestión es que en algunos casos no se maneja digamos, un lado de entrada y uno de salida. Y ya se han dado casos de que estando en ese tipo de locaciones
se golpea a la persona, con el otro mesero que está saliendo. Entonces la persona que está entrando con el mesero que está saliendo se golpean y existen accidentes. Y a veces no se abordan. Entonces la misma gente que trabaja ahí le va a indicar a ustedes cuáles son los conflictos de seguridad que existen ahí. Que sea que no tienen luminarias, que sea oscuro, que siempre se mantenga húmedo el piso y es peligroso, que esté quebrado la cerámica, que digamos lo de las circulaciones, cómo se golpea la gente, o no hay indicaciones en los pisos cuando se manejan los montacarga, etcétera. Ustedes se pueden imaginar cualquier situación, o la gente que está trabajando ahí les puede indicar mucho más claro. También, digamos, otro ejemplo que yo ponía el día de ayer es que si estamos trabajando o investigando, digamos, una fábrica de pólvora china, digamos, la situación es que a veces, permítanme, la situación es que a veces puede existir que en la locación no exista luminaria adecuada. Entonces, por decirles, entonces, digamos, yo ayer les ponía esto, que son un tipo de luminaria, bueno, estas, principalmente estas, son un tipo de luminaria que tiene esta estructura sobre un bulbo de vidrio que envuelve al foco directamente. ¿Cuál es la función? Que posiblemente, si yo estoy exagerando la situación, pero posiblemente están trabajando en un área de, ¿cómo se le dice esto? De pólvora china, de fuegos artificiales, y y la misma gente esté viendo de que no tienen la luminaria de seguridad. Posiblemente estén trabajando con focos LED y muy posiblemente esos focos LED lo compraron en Dollar City o algún lugar un poco económico. ¿Y qué es lo que sucede? Así como podemos tener suerte de tener buenos productos, así también podemos tener mala suerte de que se fundan. Pero si estamos hablando de un lugar que es altamente explosivo, entonces, y echa un chispazo ese tipo de luminaria, pues obviamente que se va a acabar ya el sujeto o los sujetos que están trabajando ahí. Entonces, este tipo de lámpara es bastante útil. Entonces, la misma gente que está trabajando en el sector nos va a ir indicando que los conflictos que existen en ese sector. No es que simplemente me lo voy a inventar. Puedo observar y puedo tomar en cuenta mi observación, pero en las entrevistas ustedes van a tener ya los datos un poquito más precisos. Y de ahí en el capítulo 5 hablo sobre propuestas de la solución a necesidades no resueltas. Según el capítulo 4, este punto abarco justamente lo que mencioné aquí en el capítulo 4. También hablo de propuestas del plan para optimización de recursos humanos. Esto puede ser que normalmente no se tome en cuenta cómo se va a reclutar, cómo se va a seleccionar, qué estrategia se va a tomar para generar los puestos, etcétera. También vamos a poner una propuesta, bueno, propuestas, si es necesario, de reubicación o condicionamiento y o mejoría de aspecto físico espacial. Aquí le puse, de ahí se equivocó o no me corrigió esta cosa. Entonces, es que a veces puedo ver, entre comillas, bien la locación, pero pudiera mejorar o pudiera evitarme ciertos riesgos si se solicita que sea más ancho un pasillo, por decirlo. O si se solicita que exista en la luminaria más adecuada. Entre muchas otras cosas. De ahí habla sobre una propuesta de plan contra riesgos de seguridad y salud ocupacional, propuesta de rutas de escapes, excelente, hoja de verificación para inspecciones. Ok, esto es de la hoja de verificación para inspecciones periódicas de seguridad ocupacional interna. Es un checklist para poder hacer esas inspecciones rutinarias por parte interna de la empresa. Cómo van a estar las luminarias, cómo van a estar los pisos, o digamos, si estamos hablando directamente
permítame. Vamos a admitir el compañero. Ah, no, la compañera, perdón. Ok. Hoy sí. Hoy sí. Entonces, ¿dónde me quedé? Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Quiero ver si por acá tengo un listado, creo. Si no, lo saqué. Sí, creo que lo terminé sacando. Bueno, no importa. Entonces, hay ciertos documentos con los cuales uno va verificando y va, dependiendo del área, puede ser sobre el ambiente, puede ser sobre el espacio de trabajo, sobre la maquinaria, puede ser sobre los procesos y e incluso sobre el mismo personal, donde uno dice, el equipo uno, digamos, si fueran varios equipos, el equipo uno siempre mantiene casco, sí, mantiene botas, sí, mantiene guantes, uno de ellos no, ¿verdad? Entonces, un checklist que me permita trabajar con eso, entonces, que me permita hacer esas inspecciones rápidas para evitar los riesgos lo más pronto posible. De ahí hablo, propuesta de mejora en organigrama de relaciones. Ok, esto es con respecto a este otro punto, el organigrama de relaciones de recursos humanos con otros departamentos. Eso va amarrado con esto. Si no poseyera alguna sinergia y ni autoridad ni ninguna conexión, básicamente el área de recursos humanos, ¿cómo es que nosotros vamos a sugerir que sea el trato? ¿Cómo se va a dinamizar con un organigrama de relaciones en cuanto a la toma de decisiones respecto a los recursos humanos, o sea, respecto al personal? Entonces, esta es una propuesta que nosotros vamos a hacer de acuerdo a lo que encontremos equivocado, encontremos en mal lugar sobre este punto que abarcamos antes. Y por último, un presupuesto de intervención de solo equipo de seguridad ocupacional. Eso puede ser extintores, puede ser señalética, puede ser el propio equipo personal, cascos, botas o lo que sea necesario, más no de mano de obra, porque por lo menos es para tener una noción de cuánto puede estar costando, pero un costo directo de solamente el producto. Y no meternos, digamos, en tanto lío con respecto a la mano de obra, porque hay que consultar, hay que saber quién hace las instalaciones. Entonces son solamente sobre equipo básico. Eso es lo que vamos a ver. Igual les voy a explicar cómo lo realizamos. Y, y cómo lo vamos a resolver también. Muy bien, eso sería con respecto al esquema. Esto les queda a ustedes y disculpen la situación que yo me equivoqué con respecto al esquema metodológico. Había puesto equivocado el archivo. Había puesto el anterior y el actual es lo que les acabo de mostrar. ¿Comentarios hasta acá? ¿Consultas? ¿Observaciones? Por el momento ninguna, profe, todo bien. Ok, está bien. Saludos, Yoconda. Saludos, profe, y disculpe que entré un poquito tarde. Yo estaba diciendo, wow, ya no vinieron, dije. También Erika, ¿verdad? Erika también, compañera de Nicaragua, ¿verdad? Oh, bueno, no estoy seguro. Sí, profe, ella es de Nicaragua también. Ok, perfecto. Y yo dije, bueno, ya no se conectaron, dije, pero ¿cómo no? Quiero ver quién es más, quién es más. No sé.
Bueno, pero por cualquier cosa va a quedar igual el video. Espero poderlo subir rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Vamos a dejar esto de lado y como les digo, vamos a tener un evaluado. Va a quedar el evaluado justamente después de que terminemos la clase. A las 4 abre el evaluado y se cierra a las 4 del día de mañana. Van a tener así unos 20 minutos para contestar. Es un evaluado súper corto. Hay tiempo más que suficiente para las pocas preguntas que tenemos. Así que pasen a hacer una revisión de los documentos, de sus anotaciones, si es que las hacen, previo a hacer el evaluado. Pero yo lo voy a habilitar justamente cuando terminemos la clase. Igual voy a habilitar el PDF de la clase de ahora. Solo un recordatorio, este evaluado solo es de la unidad 1, lo que vimos la semana pasada y la antepasada, perdón. Sí, la semana pasada y la antepasada. Lo que vimos semana 1 y semana 2. Ahorita estamos en semana 3. Bueno, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo el día de ahora? Bueno, ya terminando lo de la planificación estratégica de los recursos humanos, lo que vimos estas 2 semanas que pasaron, justamente ahora vamos a hablar sobre la organización de recursos humanos. Ya no la planificación, sino que la organización y cómo nos organizamos también hacia un enfoque dentro de lo que cabe para los equipos de seguridad ocupacional. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, en eso nos vamos a concentrar el día de ahora. Y vamos con lo siguiente. Muy bien. Tenemos que los cambios constantes de nuestra actualidad generan modificaciones de igual proporción en el ámbito laboral. Es por ello que la organización de la Oficina de los Recursos Humanos se rige en dirección de poder atraer y retener a la fuerza laboral para contribuir de manera positiva a los objetivos de la organización. O sea, ya habíamos hablado de esto. Si tenemos un buen personal, si logramos adquirir a alguien adecuado y se ajusta, digamos, a las medidas de las situaciones también de la empresa y da, digamos, da el ancho, si lo queremos ver así, da el ancho para que resuelva y logre trabajar sistemáticamente con la empresa, la hace desempeñarse mucho mejor, pues obviamente uno trata de conservar ese recurso, trata de mantener esa fuerza, esa habilidad adicional. Y porque cuando la descubren, digamos, otras personas, muchas veces ocurre de que, pues sí, le dan oportunidades o buscan llamarlo o buscan atraerlo para que les resuelvan las situaciones. Es por eso que, este es un paréntesis, es por eso que en muchas ocasiones los recursos humanos o las empresas tienden a generar los contratos para evitar esa fuga digamos, de mano de obra adecuada. Así no se va con el primer postor, porque puede alguien ofrecerle más ingresos, pero ya si hay un contrato, pues ya es un poquito más difícil. Lo otro es que también la empresa, tal vez no de manera como de presión, como lo habíamos mencionado con respecto a los contratos, no necesariamente eso se tiene que desarrollar, sino que también con algo que motive a la persona. Y con eso lo capturamos en buena medida, digamos, en el buen sentido, de tal manera que se sienta a gusto dentro de la empresa. Pueden ser prestaciones, pueden ser algunas flexibilidades que incluso hay una situación que uno de mis hermanos me comentaba que en uno de los trabajos que él tuvo, estaba una persona que estaban trabajando, digamos, en la misma empresa y de repente salió una oportunidad de trabajo donde iba a ganar un poquitito más. No era gran diferencia, pero iba a ganar un poquito más. Al mes regresó a la empresa
Y como se llevaban bien, pues también con el jefe y todo, entonces no hubo ningún problema de aceptarlo nuevamente. Suerte, suerte, porque no en todos los casos sucede eso. Y cuando consultó y todo eso, mi hermano le dice a ese compañero de que realmente se regresó porque a pesar de que ganaba, digamos, un poquitito más, no era, como les digo, una gran diferencia, el ambiente era terrible, los horarios eran bien, ¿cómo se dice? Explotadores, había algún tipo de tirantez, no sé. Entonces la descripción de lo que él mencionó, y por una diferencia bien mínima, pues realmente no valía la pena para él. Entonces la otra empresa lo volvió a adquirir a este recurso humano y ya esta vez ya lo repensaba el hecho de cambiarse, porque en esta otra empresa es mucho más flexible, tenían más prestaciones, el trabajo también era menos cargado. Siempre todos los trabajos son exigentes, pero en este caso era menos cargado que el otro. Y al final de cuentas fue una deducción de que no valía la pena. Entonces, podemos tener varias nociones y ejemplos de otros casos, pero al final de cuentas nuestro interés como área de recursos humanos es conservar a los exponentes o a las piezas claves de la empresa y que van afín a los objetivos de ella. Por ahora ya el área de recursos humanos tiene un gran peso estratégico en las compañías para dar resultados concretos. Esto ya lo sabemos, porque sin el recurso humano, pues aunque se tengan máquinas, pues difícilmente se logre desarrollar. Siempre se necesita la mano humana. Entonces, es por ello que también tenemos en concepto la organización de los departamentos de recursos humanos y una diferenciación de ellos. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones podemos tener en los departamentos de recursos humanos? O sea, ¿qué tipo de organización organización del personal podemos tener en los distintos departamentos de la empresa? A eso me refiero. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Comentarios? Ninguna respuesta está equivocada. Solo quiero saber qué es lo que tienen en mente. Ajá, chicos. Hola, hola. Voy a apagar momentáneamente la cámara. Hola. Hoy sí. Ajá. Brian, Florence, Yoconda, Paolo, Sandra. Buenas tardes. ¿Podría ser un tipo de organización? ¿Podría ser la jerárquica? Muy bien. ¿Nos pudiera explicar un poquito eso? Va, digamos, es como que, digamos, a la cabeza podría estar como el presidente de la organización y así, digamos, cada uno de los puestos con sus respectivos jefes, los cuales tienen colaboradores a su cargo. Muy bien. ¿Qué otro tipo de organización podemos tener? Solo voy a anotar su nombre, Sandra Lisset. Sandra, permítame. Vamos acá. Me marcó, permítame. Ahí está. ¿Qué pasa? Vamos a ver si lo logro. Muy bien.
Profe, también podemos ver lo que es tal vez la estratégica, pero creo que la estratégica es directamente para la Oficina de Recursos Humanos. Ya le comprendo. O sea, no es, yo más bien me refiero a las organizaciones Ajá. del personal, no necesariamente del Departamento de Recursos Humanos, sino que Entonces, en general. en general, sí. De cualquier departamento, puede ser de producción, puede ser de finanzas, puede ser de cualquier área. Vendría siendo Ok, bueno, entonces, es que, sí, que hable. vendría siendo entonces similar a un organigrama empresarial entonces. Posiblemente. Díganos qué es lo que usted tiene en mente. Más que todo lo que mencionó la compañera, que sería por los diferentes cargos, ya sea los jefes y de ahí se van a las diferentes áreas. Luego de las áreas ya de cómo están distribuidos, ya sea los trabajadores y sus cargos que tienen. Pues bien, solo voy a anotar su nombre, permítanme. Y además, profe, además del organigrama, o sea, el organigrama sería algo así como la distribución en general de las personas de la empresa. Pero unido al organigrama podríamos tener lo que el flujograma, que el flujograma vendría siendo lo que hace, o sea, la actividad que hace cada una de las personas dirigida a un tiempo determinado. No sé si me logro explicar. La última parte no la logré comprender del todo bien. Ok, yo comprendo que un flujograma vendría siendo, digamos, todas aquellas actividades que realizan las personas que están en el organigrama, ordenadas de tal manera que está el organigrama, digamos, tenemos lo que es el gerente, después tenemos el gerente general, después el jefe de área y después del jefe de área vienen, digamos, los obreros. Entonces, Sí, el flujograma sí. vendría siendo lo que hace el obrero para que llegue hasta el jefe de área y después del jefe de área hasta el Sí. gerente. Comprendo. Permítame. Ok. Me parece bastante curioso también, digamos, las alternativas que ustedes dan son las que uno tiene en primera instancia en la mente. Es algo bastante, digamos, inmediato y sensato, digamos, pensar de esa manera porque así es como nosotros lo observamos, aunque tal vez algunas descripciones se fueron ya un poquito más digamos, al entorno de la organización pura, conceptual, si lo queremos ver así, de los recursos humanos, del personal. Entonces, esto realmente siempre entran en la categoría, pero nosotros lo vamos a abarcar desde una óptica un poquito más, más teórica y puntual. Entonces, respecto a la organización de este personal, de estos grupos, no necesariamente del Departamento de Recursos Humanos, sino que de los grupos que trabajan en la empresa, si lo queremos ver de una manera simplista. Entonces, lo podemos dividir en tres, digamos, tipos o conceptos de organización. Entonces, habla de que existen distintos tipos de organización del Departamento de Recursos Humanos y cada uno responde a las necesidades diferentes y a una cultura empresarial concreta. Veamos estas cosas a continuación. Tenemos la organización formal, que ya vamos a ver otra organización un poquito más adelante que está ya descrita por ustedes, aunque tienen un poquito más de relación estos dos puntos. Entonces habla la organización formal que viene a ser la más tradicional en la que existen unos niveles de jerarquía y cada miembro del equipo tiene unas tareas y objetivos asignados. Asimismo, también se establecen canales y procedimientos de comunicación entre las distintas áreas de la empresa. Esto es lo que normalmente conocemos y también sus compañeros acaban de mencionar. Se distingue por el hecho de las ocupaciones, las posiciones. El organigrama nos
nos da, digamos, la vista previa de cómo va a funcionar normalmente esta empresa. Entonces con eso nos basamos. Y generalmente, pues, el mandamás o la gente que está en la mayor jerarquía comienza a informar a sus delegados o a otra gente que está en rangos inmediatos e inferiores para que transmitan la información de tal manera que se vaya, digamos, realizando las actividades que se solicitan. Por otra parte, tenemos digamos, la antítesis. Así como tenemos la organización formal, tenemos la organización informal. Y esta es el lado opuesto que se encuentra, digamos, del modelo de la organización que habíamos visto antes. Y como su propio nombre indica, es mucho más flexible y está basado en las relaciones personales y las dinámicas que se establece en los grupos. ¿Alguien tiene algún ejemplo que nos pudiera compartir con respecto a este tipo de organización? ¿Qué es lo que se les viene en mente? No sé por qué se me viene a la mente, profe, aquellas organizaciones que se dan directamente dentro de la oficina o de la área. O sea, está la organización formal que es la general, por decirlo así. Pero cada oficina creo que al final crea una, una organización dentro de la oficina donde dice, ok, esta persona va a hacer tal cosa, esta va a hacer tal cosa, y no necesariamente queda plasmado en un organigrama. Así que no vendría Perfecto. siendo algo muy formal. Excelente, sí, así es, así es. Excelente. Normalmente se ocupa, digamos, o se da esto, van amarradas ambas. O sea, la organización formal con la informal van amarradas porque sin una organización formal no puede darse una organización informal, porque generalmente debe de haber algo que dé o permita la interacción entre el grupo de personas. Entonces, en los trabajos, cuando ya se tiene una organización formal, da el ignition, digamos, da el start o la chispa, el chispazo inicial para que se generen este tipo de organizaciones. Ya después se puede ir manejando de otra forma, pero generalmente van así de esa manera amarrados. Entonces, lo habitual es que ambos modelos coexistan, es decir, dentro de una organización formal habrá también otra informal que surge espontáneamente y que no está regulada por nadie, como había mencionado también la compañera Yoconda. Es importante en estos casos tener en cuenta la organización informal para que la empresa funcione. Por ejemplo, cuando se elige a un jefe de departamento, es interesante elegir a una persona que tenga cierta influencia sobre el grupo. Digamos, del grupo del Salvador, permítanme, vamos a desplegar esto. Yo creo que tengo por acá, veamos. Ajá, Julio, veamos. Solo quiero ver los listados, permítanme. Nadie ha intervenido para hacer los grupos de trabajo. Les recomiendo que pongan sus grupos de trabajo en la semana 1, que pongan los nombres completos y llenen eso. Les voy a poner el del otro grupo, el del grupo, vamos a ver por acá, grupo 2, este es. Entonces en el grupo 2 ya pusieron sus compañeros y digamos en el caso de este grupo, después de platicar con ellos, pues me menciona de que la persona que quedó de líder es, en este caso, Ana Beatriz. En el caso del equipo de El Salvador, voy a preguntar eso específicamente para el grupo de El Salvador. Entonces, ¿quién está liderando el equipo de trabajo que va a intervenir para esta asignatura?
Ajá. Hola, hola. Hola. Disculpe, en mi caso yo no asistí la clase pasada por motivos personales, por lo cual no sé si armaron grupos, lo formó usted o no sé si me No, enteré. era de manera ya, digamos, libre. Ustedes podían formarlo o incluso si sentían de que posiblemente no podían trabajar con el grupo, pues podían hacerlo individual. Ajá, es que en mi caso no tengo grupo, no sé si me tendría que unir a uno o no Creería sé. que sí, pero no sé, ¿y los otros miembros? Eh, Disculpe, licenciado, la semana pasada usted comentaba que los que somos de El Salvador podíamos trabajar todos juntos, ¿verdad? Entonces no sé si mis compañeros pueden como levantar la mano como para saber quiénes son y no sé si pueden compartir su número para agregarlos a un grupo de WhatsApp y poder conformar el grupo, ¿verdad? Sí, Para por que se nos favor. haga un poquito más fácil. Va, está Walter, está, supongo que Brian, está Paolo, está Florence. En este caso, no sé si pueden compartir su número de WhatsApp aquí en el chat de la clase y voy a crear el grupo en estos momentos para que podamos incorporarnos y después esto colocarlo en el foro que ha subido el licenciado en el aula. Gracias, Sandra. Gracias. Muy bien. Voy a ocupar el ejemplo de lo que ocurrió el día de ayer con los compañeros. En el caso de la clase, estábamos hablando sobre el mismo punto y de la manera informal, aunque digamos dentro de una jerarquía, dentro de la institución, estamos como docentes con cierta autoridad, pero están los estudiantes que tienen, digamos, o están subordinados a las solicitudes, digamos, de académicas que se le pida de acuerdo a la clase, ¿verdad? Entonces, el punto es que cuando consulté sobre los grupos de trabajo, cuando vine a preguntar, seleccioné así al azar, seleccioné el grupo, este grupo, yo pregunté que quién era el líder o quién había, digamos, o tenía la batuta con respecto a este grupo. Entonces, automáticamente la señorita Ana Beatriz Valencia mencionó de que ella llevaba la batuta. Entonces yo le menciono a ella de que debía haberlo sospechado porque el mismo hecho de que ella haya puesto su nombre o ella misma haya respondido a este foro con el equipo armado, entonces ya desde ahí ya existe una, digamos, una autoridad por parte del resto del equipo otorgándosela a ella para comenzar a trabajar. De igual manera, no solamente en eso, sino que muy posiblemente cuando uno va avanzando en los trabajos, van sucediendo cosas como el conocimiento previo de alguien, la experiencia previa de alguien, una noción intrínseca de cómo resolver alguna dificultad del trabajo y todo eso en sumatoria de posiblemente carisma o solidez de su forma de actuar o muchas otras cosas van generando que la misma gente comience a, digamos, a darle la autoridad a ese individuo. Y esa organización informal, al contrario,
bueno, media vez se ocupe bien, pero el contrario de hacer algo negativo es algo positivo. Mucha gente lo hace o se motiva más con ese compañero de trabajo que posiblemente en un inicio dentro de la institución esté, digamos, al mismo nivel con nosotros, pero dentro del grupo tiene mayor valor. Entonces, eso es bastante importante de considerar, y en estos casos, por eso es parte intrínseca de digamos, de las situaciones que uno va encontrando. Así que, repitiendo, es importante que en estos casos tener en cuenta la organización informal para que la empresa funcione. Por ejemplo, cuando se elige a un jefe de departamento, es interesante elegir a la persona que tenga cierta influencia sobre el grupo. Igual, cuando yo tengo algún trabajo o algún proyecto, casi desde desde el inicio del primer proyecto donde yo estuve, digamos, comandando, digamos, el desarrollo del mismo, vi que era una de las alternativas más viables abocarme obviamente, a las jerarquías que ya estaban dentro del equipo, digamos, de trabajo, pero me ayudaba incluso hasta cierto punto un poco más poderme abocar de gente estratégica dentro de los grupos. No necesariamente tenía que ser el jefe de carpinteros o el jefe armador o el jefe de auxiliares, sino que muy posiblemente tenía alguna otra motivación, era listo, era, digamos, muy disponible para el trabajo y tenía garbo, tenía fuerza de palabra. Entonces la gente le obedecía y rápido, aunque no tuviera un cargo tal vez de maestro de obra, de alguna otra jefatura dentro de los obreros, pero yo me ayudo con eso. Ahora mucho más si me ayudo no solo de esa autoridad informal o esa organización informal con autoridad, sino que adicional de la formal, la cual genera más presión, no necesariamente negativa, pero me resuelve las dificultades de los proyectos. Así que tenemos algunas características que podemos visualizar y que diferencian algunas de las situaciones tanto en la organización formal como en la organización informal. Por el lado de la organización formal, hablamos de establecer que le establece la dirección de la empresa. También habla de que las relaciones las marca la posición jerárquica. Habla también de que las actividades las marca la dirección. Por otro lado, persigue fines empresariales. Ya vamos a ver la diferencia con el otro lado. También habla de que la comunicación sigue caminos jerárquicos y los grupos de trabajo se forman por departamentos. Además de que la autoridad la ejercen los directivos, al final de cuentas. Por la otra parte, en la organización informal, tenemos estas características. Lo que, digamos, en primera instancia es que surge espontáneamente. No es algo que cuando uno se dirige a un grupo de gente, le van a decir, tú vas a hacer, vas a obtener tal rango, digamos. No, sino que el mismo tratado, la misma forma de ser, la misma situación, digamos, ambiental del grupo, va generando la sinergia entre las personas. También tenemos que las relaciones se establecen por amistad. También se establecen por afinidad o enemistad incluso, cuando no se aceptan a ciertas personas y a otras sí. Por otra parte, podemos hablar que las actividades se realizan voluntariamente, porque puede ser incluso un proyecto, sí, dirigido a la empresa, pero bastante propio puede ser algún tipo de actividad, por decirles, a veces en ciertas empresas tienden a decir, hey, y si hacemos ya para Navidad una celebración
aquí, de los compañeros de trabajo, y ya un grupito, un pequeño grupito, se ocupa su tiempo, digamos, o por lo menos un ratito del tiempo durante algunos días, mientras organiza, mientras investiga tal vez alguna locación para alquilar, para llevar una, digamos, una celebración amena, se me ocurre. Entonces son actividades que se realizan voluntariamente o incluso ayudas a la empresa por medio de su tiempo, y que este tipo de organización informal, este tipo de equipos, pues dice, no, la empresa necesita un poquito de ayuda. Entonces, disponen gratuitamente de su tiempo porque están motivados. No solo, obviamente, no solo por el efectivo, por su, digamos, la vinculación económica, sino que puede haber otro tipo de elementos adicionales. También no tiene por qué perseguir los fines de la empresa, no necesariamente por el hecho de que la empresa salga adelante, sino que posiblemente de crecimiento personal. Yo quiero apoyar a la empresa o yo quiero apoyar al equipo porque también voy a aprender, porque voy a adquirir ciertas habilidades, ciertas capacitaciones. Entonces, puede irse por ese lado. También hablamos de que la comunicación se establece por conversaciones espontáneas, rumores, contactos en los descansos, etc. También hablamos de que los grupos se forman por amistad, afinidad, etc. Y la autoridad pueden ejercerla las personas a las que sus compañeros consideran líderes. Entonces, incluso el liderazgo, y antes de que se me olvide, lo vamos a ver en la siguiente clase. En la manera de lo posible, no vayan a faltar a la siguiente clase porque voy a explicar un poquito sobre la dinámica que vamos a tener de resolución, y les va a quedar también de tarea o sobre el área de liderazgo. Entonces les voy a entregar unos documentos, les voy a explicar cómo se deben de llenar y qué vamos a realizar con respecto a eso, para que podamos generar un documento por escrito con respecto a los liderazgos. Espero que les vaya a gustar, solo que lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, ¿comentarios hasta acá? ¿Comentarios, observaciones? Bueno, voy a continuar. Un ejemplo de organización formal puede ser un cuadro de profesores dentro de un colegio, donde hay una dirección y cada miembro del equipo tiene unos roles claramente asignados. La organización informal, en cambio, por naturaleza, podría ser la de un grupo de compañeros de trabajo que en sus horas libres desarrollan un proyecto y ellos mismos se van organizando sin compromiso. Nosotros, por lo menos digamos, en ciertas circunstancias de bachilleratos técnicos o similares, a veces se da esos ambientes de que uno es bastante afín, tal vez no se organiza dentro de la institución como en un grupo, pero como está viviendo o en ese entorno, entonces pueden decidir o llevarse a bien y comienzan a desarrollar sus ideas, sus inquietudes. En algunos casos, digamos, algún mini proyecto, puede ser algo por escrito, pueden ser algún evento adicional que no esté, digamos, contemplado dentro del concepto académico, sino que ellos quieren reunirse y solventar algo por afinidad. Entonces, se viene bastante bien, y más si se logra redirigir con respecto a algo que ayude también a la organización. Por último, tenemos la organización jerárquica, que esta es directamente con el nombre que mencionaron anteriormente. Sin embargo, en este caso, a diferencia con la organización tradicional, en este caso vamos a ver que en algunas situaciones se marca la separación y casi brinca a ciertas posiciones más explícitas
que irse diluyendo la comunicación entre las distintas gradas jerárquicas del organigrama, sino que muchas veces incluso puede tener una disposición el dueño de la empresa e ir directamente con algún empleado para que resuelva una situación y no hace, digamos, el recorrido que debería existir para solicitudes o algo así. Entonces, la estructura organizacional de recursos humanos también puede ser jerárquica, como he mencionado, y eso quiere decir que hay un jefe que manda sobre todo el equipo y que tiene que responder a su vez a los objetivos que le imponen desde la dirección de la empresa. Entonces, en estos casos, pocas veces hay consultas con los demás, sino que simplemente se obedece a la situación. Vamos acá, permítanme. Solo un segundito, quiero ver. Excelente, aquí tenemos a Erika Alessandra y tenemos en este grupo a Erika y a Yoconda María. Muy bien, si no puede, digamos, si no se puede hacer el equipo de 5, pues el equipo de, pueden ser parejas o como crean convenientes. La cuestión es que logren sacar adelante el proyecto que vamos a ver. Bueno, continuando con la ponencia, hablo de que en este sistema totalmente vertical, la comunicación es descendente, desde la dirección hasta los mandos medios y después hacia los subordinados, que son quienes normalmente ejecutan las órdenes que llegan desde arriba. Muchas veces se saltan los intermedios, digamos, y en esos casos, pues a veces se pierde cierta información bastante valiosa y hacen de alguna manera que se descoordine. Ejemplo de ello, yo he tenido un compañero, bueno, un amigo más bien, el cual también es arquitecto, y en uno de los casos me acuerdo que me comentaba que estaban con un proyecto y no sé qué es lo que sucedió realmente, por qué se dio esa situación, pero decidieron hacer un cambio abrupto en un diseño de construcción que ya estaba en camino. El problema es que ya estaban construyendo. Y a todo esto, cuando pasa eso, esas decisiones, sin consulta, sin ver cómo es el proceso, etcétera, entonces a veces piensan de que así tiene que salir porque dieron la palabra en una reunión, posiblemente a las 4, 5, 6 de la tarde, pero esa información no llegó obviamente a la otra persona porque se fueron ya, salieron del trabajo, lo que sea, y terminan pues, digamos, con unas actividades que nada que ver. Entonces, cuando se salen estos saltos, vienen a ocasionar bastante problema. Y ya repararlos o tratar de menguar las dificultades, pues cada vez se vuelven más difíciles. Entonces, también un ejemplo que puedo comentar es que dentro de las anécdotas que yo les he comentado, en uno de los trabajos que cuando yo consulté, mire, a la persona que me había contratado, yo le consulté, quisiera saber quién va a ser mi jefe inmediato para abocarme a esa persona ya a la hora de tener mis actividades claras. Entonces, cuando esta persona que me había contratado me dijo, no, yo voy a ser tu jefe, la compañera que tenía, le pareció un poco interesante el hecho de que, o no sé, tal vez sorprendente porque ya dijo, entonces tú eres mi jefe, tú eres nuestro jefe, algo así, no sé cómo fue la frase. Sí, yo soy el jefe de ustedes, entonces cualquier situación tienen que preguntarme a mí. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Que el dueño de la empresa en varias ocasiones le solicitaba hacer ciertos diseños a la compañera y que salían del entorno de la empresa a la cual nosotros estábamos sirviendo nuestras actividades. Entonces, se saltaba esos mandos y era casi inmediato, aunque era jerárquico, pero era casi de inmediato,
y se perdía tanto la comunicación como la lógica o la secuencia y las prioridades que realmente la empresa necesitaba. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Se pueden manejar de alguna manera, pero hay que tener como la noción de qué es lo que, o de las situaciones que ocurren frente a esos entornos. Ahora, algunas de las ventajas es que la autoridad está muy clara en este modelo con respecto al modelo jerárquico. Todo el mundo sabe a quién debe responder y existe un plan de carrera o de promoción, ya que el empleado poco a poco irá ascendiendo en la pirámide. En cambio, también presenta ciertas desventajas como la rigidez, problemas de comunicación y desunión. A veces incluso conflicto o digamos, falta de resolución en equipos. Muy bien, ya sabiendo todo esto, podemos también hablar un poquito sobre la organización de ciertos comités o ciertos grupos de personas, pero en este caso hacia la seguridad y salud ocupacional. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo se puede organizar a las personas para, sabiendo este tipo de conceptos que anteriormente hablamos, ¿tienen alguna idea sobre cómo organizar los comités en cuanto a seguridad y salud ocupacional? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo? ¿Ya han escuchado algo? Yo hace ya un tiempo llevé una clase que nos explicaban un poquito sobre los comités que se realizaban a lo interno aquí en Nicaragua, por decirlo así. Claro. Entonces, decían que esos comités se generaban de una forma que cada área tenía que tener un integrante dentro del comité de seguridad y salud ocupacional. Entonces, cada uno de ellos se hacía como una asamblea, por decirlo así, y se elegía o el jefe de área indicaba qué persona iba a estar dentro de ese comité. Y así era como se formaba, por decirlo así. Esas personas no podían ser despedidas del lugar, pues, ni siquiera de la empresa, porque formaban parte del comité. Entonces, esa persona solamente podía ser despedida si había cometido una falta muy grave. Pero Sí. era como un tipo de protección lo que le generaba estar dentro del comité. Pero igual, al momento de ella salirse, tenía el riesgo de que podían hasta despedirla, pues. Entonces, normalmente aquí en Nicaragua, así son los comités de salud y seguridad ocupacional. Ya, comprendo. Muchas gracias. Yoconda fue, no. Yoconda María, no. Sí, Sí, Pepe. perfecto. Gracias. Sí, me parece bien acorde. Sí, en realidad se maneja más o menos similar acá, pero ahorita lo vamos a abordar un poquito, solo que no vamos a profundizar demasiado porque lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿cómo vamos a generar estos comités de seguridad? Ok. Entonces, si bien el área de recursos humanos no es la única que está obligada a determinar o a dirigir las organizaciones de los departamentos o los comités, sí puede dar una dirección si se tiene los conocimientos pertinentes a esta área, ya que deberán buscar velar por la seguridad y la salud ocupacional. Adicionalmente, pueden involucrarse en el sentido de promover condiciones de mejoramiento laboral al personal. Tomando en cuenta lo anterior mencionado, está claro que por medio de leyes y en particular para El Salvador, la Ley General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo, se busca que el grupo director de la organización genere comités de seguridad y salud ocupacional para evitar riesgos de los empleados en sus múltiples áreas de trabajo. Así como había mencionado la compañera Yoconda, que dependiendo del departamento, por lo menos uno que exista, pero hay otro tipo de normativas o condiciones que, por lo menos para acá, para El Salvador, yo creo que va a estar bastante afín, pero puede que en algunas cosas cambie, se tienen que cumplir. Entonces, bajo esta ley mencionada
y con su puesta en funcionamiento por medio del Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos de Lugares de Trabajo, que es cómo va a funcionar esta ley, es este reglamento, podemos tomar en cuenta ciertos puntos a considerar para la organización de los recursos humanos enfocados a esta función. Entre sus disposiciones generales están que media vez se tenga una cantidad de 15 trabajadores, es obligatoria esta disposición. ¿Qué pasa con el caso de que son microempresas o digamos inicios de empresa, pero no tiene, inicio de microempresas que no tienen la disposición de 15 empleados? Entonces, si se posee menos cantidad, se debe considerar que, de acuerdo a la labor ejecutada, puedan también crear comités. Habrá delegados de prevención, los cuales serán trabajadores o trabajadoras que ya laboren en la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que si ya la empresa tiene 15 o más empleados, pues ya de por sí eso hace de que tengan o se solicite que tengan su equipo de comité, velando la seguridad y la salud ocupacional del entorno de la empresa. Pero si, por decirles, si estamos comenzando una empresa o una organización, pero está muy, muy, muy pequeña, posiblemente con todo y gerente, con todo y dueño, digamos, dueños fungiendo como gerente, se tenga 5 personas, ¿vamos a poder generar este tipo de comité? Pues por supuesto, dependiendo la actividad que se va a hacer y la necesidad. Siendo 5 personas, sí, es pequeño, pero digamos que estuviéramos iniciando una panadería y en esta panadería está, como les digo, está el gerente, pero también está el panadero que prepara el producto, que prepara la masa, está el motorista por otra parte, o bueno, 2 panaderos, un motorista, puede que esté un cajero, despachador, no sé. Entonces, cuando nosotros consideramos eso, todos los puestos, aunque son multipuestos, digamos, al final de cuentas todos tienen su riesgo. Y aunque sea poquito el equipo, poquitas personas, todos merecen que se les proteja. Entonces, con estos comités, aunque sean pequeñitos, siempre tienen un gran valor porque esa gente que está directamente desarrollando esas actividades sabe de qué se trata, los riesgos que se pueden enfrentar dentro de esa actividad. Ejemplo de ello es que por lo menos en el área de construcción, soy arquitecto obviamente, pero el hecho de que, digamos, se cayó. ¿No? Ok, entonces digamos que, disculpa. Entonces digamos que yo, aunque conozco de construcción, sé supervisar, sé los procesos de evaluación, etcétera, directamente yo no hago la actividad de pegar el pegado de ladrillos, doblez o cortes de metales, etcétera. Entonces puede pasar desapercibido algunas situaciones que para la persona obrera que directamente está laborando, lo tenga a flor de piel, lo tenga ya a disposición y visualmente al alcance y no quiera someterse obviamente a un riesgo. Entonces, digamos, yo como arquitecto, por default, yo las cosas que solicito son el chaleco reflectivo, los cascos, en estos casos también la mascarilla, guantes, botas de ser posible, porque el problema es que también a veces hay un conflicto por la economía, pero básicamente eso es lo primero que uno ve, incluso los lentes de protección. O también agreguémosle los tapones de protección en los oídos. Pero, y si esta persona se está dedicando, ¿qué le digo? A la soldadura, digamos, yo puedo tener alguna noción de esas cosas, pero por decirle, los guantes de seguridad no pueden ser los guantes normales. Ejemplo de ello es que, digamos por acá, guantes de soldador. Entonces, si se fijan, incluso hasta para los guantes, estos guantes de soldador son más grandes. Los guantes normales son como lo que ven acá, como estos, pero los de soldador son, digamos, estos son excelentes.
para un soldador. ¿Por qué? Porque cuando están trabajando, difícilmente pueden prestar atención a cada situación dentro del trabajo de soldadura. Entonces se pueden quemar el brazo. Por tanto, el tipo de guante tiene que ser de manga larga. Entonces, eso me lo puede, bueno, de por sí, esa información me la proporcionó alguien que trabaja y que fue subalterno mío en el área de construcción. Pero si yo no consulto, si yo no indago, si no valido la información también de los subordinados o del resto de departamentos, difícilmente voy a poder atenuar o eliminar o minimizar más bien, porque no se eliminan por completo, minimizar en la manera de lo posible los riesgos de salud hacia las personas que trabajan sobre esa área. Así pues, tenemos también las funciones de los delegados, en donde podemos hablar de colaborar con la empresa en las acciones preventivas. Si vemos algo que puede ocasionar un riesgo, algún bache, digamos, en el suelo, alguna falta de tapadera de algún pozo, digamos. Entonces, yo tengo como delegado, tengo la función de ayudar a evitar cualquier riesgo. Entonces, puedo traer conos, avisar, etcétera. También, como delegado, debo de cumplir ciertas funciones como el promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la aplicación de las normas sobre prevención de riesgos laborales. Por decirles, a veces sucede de que entre los mismos trabajadores unos se burlan de otros creyéndose más fuertes o más tolerantes o no sé, a ciertas inclemencias de los trabajos solo porque no utilizan guantes, no utilizan mascarilla y quieren con eso dar a demostrar que son fuertes, alguna cosa así. Típico de una situación de inmadurez. Pero sucede. Entonces, como delegado, de alguna manera tengo que hacer algún tipo de presión y conciencia hacia esa persona o hacia ese grupo de personas de que lo conveniente es evitar los riesgos porque también podemos perder a la persona. Digamos, en el caso mío, mi padre, él es ingeniero electricista y él me comentaba que en una de sus situaciones de trabajo estaba a punto de despedir a alguien porque no quería utilizar, no sé si casco, bueno, el equipo, algún equipo de seguridad ocupacional o algún grupo de equipos de seguridad ocupacional personal. Y que él tenía experiencia, que no le pasaba nada, que todo, entonces le dijo, bueno, mire, por favor pase a recursos humanos y que lo indemnicen. ¿Y por qué? Si yo necesito el trabajo, porque se le está diciendo de que necesita el equipo de seguridad. El día de mañana, si algo pasa, o incluso ahora, si algo pasara, ni Dios quiera, un accidente, y usted muere, no solo va a ser el hecho de que usted va a fallecer y se acabó el asunto, sino que adicionalmente a eso, su familia se va a quedar sin el sustento que usted le está proporcionando. Y yo lo que estoy protegiendo es también a su familia. Fueron unas palabras bastante de conciencia, tal vez no tan duras, pero bastante de conciencia, que el sujeto pues tomó la decisión de que, además de que había una amenaza de despido, que era algo fuerte, pero la conciencia también, porque a pesar de eso, las dos cosas que presionaron, ayudó a que tuvieran conciencia. Igual, yo estuve en un trabajo en donde uno de los trabajadores tal vez no era tan cerrado con el uso, pero se descuidaba, a veces dejaba el guante o los guantes en otro lado y no los ocupaba o algo así. Entonces, pero me sorprendió que otro trabajador, siendo sumamente humilde, un carpintero, bastante sencillo en todo aspecto, me sorprendió que él siempre se ponía todo su equipo, todo su equipo. Entonces, incluso yo llegué a preguntarle de que, o más bien a felicitarlo por el hecho, cuando se dio la oportunidad, por el hecho de que él sí obedecía mucho antes o acataba las órdenes mucho antes de dar las indicaciones
en las mañanas. Y él me dice, es que una vez, bueno, yo era así, renuente, yo era que no quería ponerme los equipos, pero el ingeniero que estaba a cargo me forzó a ponerme un casco, y después de haber platicado con ese ingeniero, al poco momento yo iba caminando de regreso a mi posición de trabajo y a un compañero se le soltó un martillo. Y no estaba tan alto, pero se le soltó el martillo y me cae en el casco, me dice. Por suerte no me golpeó ninguna otra parte del cuerpo, sino que solo el casco. Y en ese momento entendí la importancia. Yo no quiero arriesgarme. Y tiene lógica. Entonces, la función del delegado es también hacer que los trabajadores o compañeros apliquen estos equipos. También otra de las funciones es ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales mediante visitas periódicas. Por decirles, parte de la normativa es que se tenga extintores, porque el área de trabajo es peligrosa, puede ser, o puede tener algún tipo de elementos o situaciones que puedan generar un fuego, un siniestro. Entonces, como función del delegado es observar que los extintores estén bien, que estén marcados, que estén rotulados, que estén pintados, digamos, y es válido. También tenemos como otra función acompañar a los técnicos e inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las inspecciones de carácter preventivo. Muy posiblemente algún inspector del Ministerio de Trabajo pueda llegar a revisar el entorno de trabajo y decir, bueno, miren, yo aquí no veo un aspecto de seguridad ocupacional o algo así. Obviamente que no le van a echar la culpa al delegado, al miembro del equipo del comité, pero le pueden indicar algunas cosas, o el equipo, digamos, miembro del equipo del comité puede decir, no, fíjese que ya habíamos pintado, pero justamente el día de ayer, obviamente tiene que ser algo verdadero, pero puede mencionar que por azares del destino, el día de ayer quitaron, digamos, diluyeron la pintura de este sector porque el día de mañana va a ser el pintado oficial, digamos. Entonces, acompañar a estos técnicos e inspectores puede ayudar a aclarar ciertas dudas y a visitar otros aspectos importantes dentro de la empresa, ya aplicando el aspecto de seguridad ocupacional. También podemos hablar de proponer al empleador la adopción de medidas de carácter preventivo para mejorar los niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, como había mencionado, solo la persona que está elaborando o que está trabajando sobre esta área va a tener mucho más lógica o mucha más certeza de qué situaciones son las que a esa persona puede considerar que afectan o son de riesgo. Pueden haber gente que sea exagerada, pero en muchos de los casos la gente va a decir, no, mire, es que realmente a mí me da temor ocupar ciertos equipos porque A, B, C cosas suceden o tengo miedo de que sucedan. Entonces, como parte del comité puedo sugerir esas mejoras a la empresa. Entonces, el comité estará conformado por partes iguales representadas electas por los empleadores y trabajadores respectivamente. Yo me acuerdo, ahorita no lo tengo así bien con el artículo o digamos la hoja exacta con respecto a este punto, pero yo me acuerdo que por lo menos un trabajador tiene que ser puesto por la empresa o por el empleador, mientras que el resto, bueno, de por sí habla de que los comités deberían de estar integrados 50 y 50, en donde 50% son por el jefe, otorgados por el jefe o asignados por el jefe, y el otro 50% pues de que no necesariamente tiene que ser dedocráticamente, sino que es a voluntad. Como mencioné, entre los integrantes del comité deberán estar los delegados de prevención designados para gestión de la seguridad y salud ocupacional.
La conformación del comité deberá garantizarse la apertura y una participación equitativa de trabajadores y trabajadoras de acuerdo a sus especialidades y niveles de calificación. También hablamos de que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá principalmente las siguientes funciones. Entre ellas podemos hablar de participar en la elaboración, ya como comité, no como delegado, sino que como comité, de participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la política y programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales de la empresa. En muchos de los casos, las empresas no tienen ya los protocolos, porque son empresas nuevas, son empresas que nunca han tenido un altercado y por eso no lo toman en cuenta. Son empresas que posiblemente incluso pueden ser negligentes, no sé, existen tantas alternativas. Pero cuando nosotros hacemos estos documentos como comité, no solo estamos incluyendo la información de distintas áreas, de distintos grupos, sino que adicionalmente estamos generando una dinámica de prevención que al final de cuentas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que al final de cuentas va a ahorrar, digamos, un montón de dinero, porque se va a evitar riesgos de indemnización, de pago de indemnización, multas por parte de ciertas instituciones y otros altercados que pueden, mala reputación u otras cosas que pueden ir saliendo adelante. Entonces, promover iniciativas también es otra de las funciones del Comité de Seguridad, y promover estas iniciativas sobre procedimientos para la efectiva prevención de riesgos, pudiendo colaborar en una corrección de las deficiencias existentes. Puede que exista incluso un manual, pero ya necesita actualizarse, o salió unas nuevas situaciones, una nueva maquinaria, se ha sustituido, etcétera, y ya el comité puede tomar en cuenta eso para corregir los procedimientos, porque no necesariamente solo es el proceso, la protección personal, sino que el procedimiento, cómo se hace. Por decirles, a cierta distancia tiene que comenzarse a evaluar cierto equipo, o digamos, dentro del proceso se debe de evitar que parte de la ropa se atore con el engranaje del equipo, etcétera. Entonces son cosas que son importantes a tomar en cuenta. De ahí tenemos que investigar objetivamente las causas que motivaron, es otra de las funciones, investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar su repetición. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Ya vamos a continuar. Digamos, con respecto a estas enfermedades, bueno, no solo los incidentes de trabajo, que es algo que viene bastante a la mente, sino que las enfermedades profesionales. Digamos, en una de las anécdotas con un conocido, me mencionaba que este conocido trabajaba en un restaurante de comida rápida, de pollo frito, y uno de sus compañeros pues dejó de trabajar, o más bien yo creo que hasta lo despidieron, no sé si lo indemnizaron ni nada de eso, pero la cuestión es que quedó con artritis en las manos, pero una artritis súper severa. ¿Cuál era la situación? Él comenzó desde alguien de la limpieza y comenzó a crecer internamente hasta que llegó a cocinero. ¿Cuál fue la dificultad? Que dentro de la cocina pues se les obligaba a preparar el pollo, digamos, y entraban al congelador a extraer el pollo y de ahí a comenzar a hacer la preparación normal, pero ese intercambio de temperaturas entre el frío extremo y el calor extremo del aceite, entonces vino a deteriorar su salud directamente en las manos. No solo era dolor, sino que básicamente le quedaron inservibles. Y eso es por
las enfermedades profesionales. Entonces, cuando ya el comité comienza a investigar por qué es que ocurrió eso, entonces ya puede tomar en cuenta, como habíamos visto antes, vamos a ver por acá, digamos lo del procedimiento, corregir procedimientos, corregir situaciones para que no vuelva a ocurrir una situación. Lamentablemente en varios de los casos son reactivas estas soluciones, porque hasta que ya ocurre el siniestro, ya ocurre el problema, ya se le afronta. Cuando lo realmente eficiente debería de ser visualizar una situación negativa para prevenirla, para que realmente no llegue a ocurrir ni a deteriorar la vida de una persona. Ahora, en caso de que el empleador no atienda las recomendaciones emitidas por el comité, cualquier interesado podrá informarlo a la Dirección General de Previsión Social, quien deberá dirimir, o sea, resolver dicha controversia mediante la práctica de la correspondiente inspección en el lugar de trabajo. También, por parte del comité, una de sus funciones es proponer al empleador la adopción de medidas de carácter preventivo, pudiendo a tal fin efectuar propuestas por escrito. Entonces ya podemos hacer los mapas. Bueno, de por sí parte del trabajo es eso, hacer, digamos, la planimetría donde sugerimos algunos rótulos. Muy posiblemente en ciertos lugares de trabajo no los tengan, entonces vamos a poder elaborar o concretizar este tipo de labores. Entonces, como comité se puede hacer eso. También habla de otra de las funciones, como instruir a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos propios de la actividad laboral, observando las acciones inseguras y recomendando métodos para superarlas. Si le dicen, mira, es que la forma de llevar esto o de cargar aquello es utilizando, digamos, este arnés o esta faja, no te lastimes la espalda baja, etcétera. Entonces es parte de las funciones que tiene el comité. De ahí tenemos, bueno, ya casi por terminar, tenemos que otra de las funciones es inspeccionar periódicamente los sitios de trabajo con el objeto de detectar las condiciones físicas y mecánicas inseguras capaces de producir accidentes de trabajo, a fin de recomendar medidas correctivas de carácter técnico. De igual manera, nosotros, así como habíamos visto del delegado, como comité también podemos inspeccionar y poder dar alerta de las situaciones que pueden cometer algún tipo de situación negativa o de accidente. También como comité podemos elaborar un propio reglamento de funcionamiento a más tardar 60 días después de su conformación. Esto se refiere a que en algunos casos las empresas no tienen nada de su comité o de personal enfocado a la seguridad ocupacional, y que cuando ya de parte ya sea del ministerio o por parte propia decidan ya generarse como comité, entonces media vez se haya concretizado ese equipo, ya se tiene que obtener digamos, un primer vistazo o un elemento inicial de reglamentos sobre su propio funcionamiento, cómo van a actuar, ciertos elementos que deben de considerar, acciones frente a ciertos, digamos, procesos incluso de trabajo, etc. Finalmente, los miembros acreditados del comité serán ad honorem y no gozarán por su cargo de privilegios laborales dentro de la empresa. Eso es otra parte del objetivo de esta ley. Y es que, si bien van a tener un cargo adicional, normalmente tiene que irse desempeñando dentro de los horarios laborales. Y debe de haber algún tipo de flexibilidad, pero si ya se excede de los horarios laborales, se le tiene también que reconocer, digamos, ese tiempo adicional. Porque si ya se sale de los horarios laborales, pues siempre está en función de un trabajo. Entonces, el empleador debe permitir a los miembros del comité reunirse dentro de la jornada de trabajo de acuerdo al programa establecido o cuando las circunstancias lo requieran.
¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Intervenciones? Profe, estuve viendo en la ley de aquí en Nicaragua, que es la Sí. ley 618, o nosotros le decimos 618, se llama la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. Estaba leyendo que dura 2 años, o sea, la persona electa que está dura 2 años, y como decía usted ahorita al final, dice, cuando uno de los representantes de los trabajadores deje de laborar para la empresa o renuncia a ser miembro de la comisión mixta, se le sustituirá la Ajá. persona que presidió. O sea, que aquí en Nicaragua es como que se elige una persona, pero está una persona sustituto, ya sea Ah, que la ya. persona renuncie o que el Ministerio del Trabajo quite a esa persona, porque el Ministerio del Trabajo es la única entidad que puede despedir a una persona que esté en la comisión mixta durante los 2 años. O sea, ya sea que después de los 2 años sea reelegido o salga de la comisión, ellos no lo pueden despedir, digamos, por falta al trabajo que están realizando día con día, por decirlo así. Y son más estrictos ahí, al parecer. Ahí en Pues, Nicaragua. ahorita que usted estaba diciendo que les pagan a los de la comisión mixta, ¿no? Una parte, algo aparte o algo así. Sí, pero ¿O no? solo si excede de su horario laboral, porque se considera Bueno, como trabajo, pues son horas extra. Por eso es que incluso aquí en la diapositiva lo menciona, de que debe de permitir las reuniones directamente de estos comités en los horarios laborales, para que, digamos, funjan también su situación dentro de los parámetros normales, digamos, o acordes al contrato. sí, bueno, igual aquí dice, profe, que se elegirán por la mayoría de votos, o sea, la reelección es por votación de la comisión. O sea, no es que es una reelección que si quiero ahorita, yo puedo entrar, según lo que estaba leyendo, yo puedo entrar por decisión propia, pero si hay una reelección, o sea, ya es por votación de la comisión. Ah, ya, ya. Sí. Igual acá está contemplado lo que es el número de representantes para cada sector. Dice que 50 trabajadores tiene que haber un representante, de 51 a 100, 2 y así sucesivamente, pues. Sí, O sea, el máximo ¿sí? de representantes, según aquí la ley, dice que 2.501 trabajadores a más son 10 trabajadores representantes. Ah, bien, bien. Sí, aquí yo me acuerdo que con los 15 trabajadores, que es el mínimo, deben de haber 3. Ahorita no me acuerdo qué artículo es, pero mencionaba, pero es del reglamento, no es de la ley. La ley solo indica de que se tiene que hacer, pero el reglamento es cómo se va a utilizar o cómo se va a realizar este tipo de implementos. Pero el mínimo es 3, siempre tiene que dar un número impar, pero la cuestión es que dentro de este concepto, lo más así 50 y 50%. Sin embargo, el límite máximo, eso sí no me acuerdo que lo indiquen, no me acuerdo, tengo que revisarlo. Pero para el resto de las situaciones, voy a revisar bien si es igual la consideración del equipo, si es igual que por cada, ya sea por cada 50 o por cada 100, cuántos son los representantes. Pero lo que estoy escuchando es que es un poquito más severa, digamos, la situación en Nicaragua con respecto al valor de este personal, de este comité. Aquí yo lo mencioné incluso esto de los permisos para las reuniones, porque
hay muchas empresas que, que a veces quieren aprovecharse de esta situación y no quieren darles la oportunidad de reunirse porque no hacen generar ganancias a la empresa. Y en mi caso yo ya he visto estas situaciones. O sea, o que se reúnan fuera del horario de trabajo, pero no le quieren pagar, o le quieren pagar con una pizza. Incluso en estos días ha habido digamos, un aumento de esos memes o esas bromas, y hablan mucho sobre los aspectos laborales y ponen a dos monitos que son como de peluche o algo así, con un montón de situaciones que yo he visto recurrentes, o que hay ciertas jefaturas que quieren aprovecharse del resto de trabajadores. Entonces, parte de eso es por eso que lo mencioné con respecto a los comités de seguridad. Bueno, profe, aquí dice que los miembros de la comisión se tienen que reunir al menos una vez mensualmente. Mensualmente, sí. Sí, Sí, está una ahí. vez mensualmente, sí. Entonces, igual que los acuerdos que se den en esas reuniones, van a ser directamente tomadas decisiones del comité, pues no es como que tienen que venir y ir donde el gerente a decir, mire, autorice esto, no, sino que el líder del comité es el que da, pues, por decirlo así, la autorización, pues, o por votación. Sí, sí, Igual, eso es cierto. aquí se tiene que, o sea, se tiene que hacer una inscripción, se hace como se levanta como un acta del comité y se tiene que realizar una inscripción en el Ministerio del Trabajo. Correcto. Sí, hay varias cosas o varios puntos que están afines con respecto a la ley y al reglamento que tenemos acá. Tal vez tal vez alguno que otro detalle, voy a tratar de indagar un poquito más a ver qué tanta diferencia pudiera haber, pero por lo demás, lo que he escuchado en la mayoría de los comentarios que ha hecho Yoconda, pues me parece que es prácticamente muy similar. Gracias, Yoconda. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, esos serían los puntos y aspectos sobre la organización de los recursos humanos, del área de recursos humanos, e incluso sobre el área de los comités de seguridad, que son algo bastante importante. Solo queda pendiente, voy a habilitar el espacio por acá. Vamos acá, vamos a habilitar, vamos a mostrar, y queda el evaluado corto sobre los conocimientos de la unidad 1 para que ustedes lo desarrollen. Son poquitas preguntas, tienen, no sé, unos 20 minutos para contestarlas, y y se termina a las 4 del día de mañana. Así que bueno, hasta ahí vamos a llegar, chicos. Muchas gracias por estar atentos y nos veríamos en la siguiente clase. Busquen las empresas con las que van a trabajar. Licky tenía una pregunta. Para Díganme. este evaluado se comentaba que sería la clase de la semana 1 y 2. Estaba revisando en el aula y solamente aparece la presentación, por así decirlo, de la semana 1. La semana 2 no ha sido. Oh, wow. Sí, tiene razón. Espérame. Es cierto. Déjeme ver. Oh, sí, tiene razón. Vamos acá. Perdón. Pensé que lo había habilitado. Igual, esto de lo de la clase, yo me acuerdo que veamos por acá. Voy a hacer las correcciones pertinentes. Vamos a cambiar cuenta, seguridad de salud ocupacional. Y lo de la semana 2, veamos.
Permítanme. Ah, ya, este es el grupo 2. Estamos en grupo 1. Igual, vamos a corregir esto. Vamos a corregir este primero. Y nos vamos con... porque el video no lo había habilitado. Gracias por avisarme. Uno da por hecho algunas cosas y se lo olvida. Editar. Y en este otro también vamos a editar. Yo creo que ahora sí, va completo, creo. Sí, ya está, ya. Muchas gracias. Bueno. Y vamos a ver la semana 1. Yo creo que esta también ya estaba completa. Ah, no, esto no lo había habilitado. Vamos a ver semana 1, grupo teórico, y ya está aquí. Vamos a mostrar. Edito. Guardo los cambios. Yo creo que ya están. Clase 1. Solo les recuerdo que... vaya, perfecto. Aquí tenemos lo de los grupos de trabajo y los que hagan falta también. Por favor. Si quieren trabajar incluso independientes o en parejas o algo así, también es válido. Bueno, chicos, entonces hasta acá llegaríamos. Vamos con semana 2. Sí, estamos bien. Vamos con semana 3. Ahorita habilito lo de la visualización. Solo quedo pendiente con el video. Es lo único. Yo creo que esto ya estamos acá. Y el evaluado. No se les olvide, a las 4 abre el espacio del evaluado. Bueno, jóvenes, nos vemos. Bendiciones y buen provecho. Ahí se cuidan. Gracias, feliz tarde. Adiós, profe. Feliz tarde, bendiciones. Cuídense.